¿Qué significa ser introvertido? Parece una pregunta simple, pero en realidad no lo es. Muchas veces relacionamos la introversión con el hecho de ser reservado, de socializar menos, o incluso hay personas que la confunden con la timidez. Pero ¿hasta qué punto es cierta esta idea? Vamos a verlo. La introversión, para que te hagas una idea, es un rasgo de personalidad. Esto significa que, como rasgo, es un conjunto de conductas, patrones de comportamiento que se dan en una persona a lo largo del tiempo, que son estables y que por tanto se repiten a lo largo de diferentes contextos. ¿Qué quiere esto decir en un lenguaje que podamos entender el resto de mortales? Que la introversión, como cualquier otro rasgo de personalidad, simplemente se basa en una serie de comportamientos que hacemos, que vamos a hacer en nuestra casa, que vamos a hacer en el trabajo, que vamos a hacer con nuestra pareja, con nuestros amigos, que aunque cambien esas personas, aunque cambien esos lugares, más o menos se van a mantener en el tiempo. Eso es así, resumido, un rasgo de personalidad. Entonces, la introversión como rasgo, ¿en qué se basa? ¿Qué características tiene? Pues la principal característica, sin duda, y esto es lo que más diferencia introvertidos de extrovertidos, es su activación cortical. Vaya, activación cortical, ¿qué es esto? Pues esto básicamente es hasta qué punto nuestra corteza cerebral, nuestra, digamos, capacidad mental está sobreexcitada, activada o infraexcitada, es decir, tiene menos activación. Para ponértelo de un modo que lo puedas entender, básicamente los introvertidos solemos estar más activados mentalmente, solemos tener más excitación mental, mientras que los extrovertidos suelen estar menos activados mentalmente, con menos excitación. Por tanto, esto va a guiar nuestras conductas. Aunque parezca un poco contradictorio decir que los introvertidos tienen más actividad y los extrovertidos menos, esto es lo que sucede. Fíjate que si tú, por norma, estás más activado, tienes más excitación mental, un introvertido, vas a tender a rehuir aquellos contextos, aquellas situaciones que tiendan a estimularte, porque como ya tienes mucha estimulación, esa, digamos, estimulación extra va a hacer que te sientas ansioso, que te sientas saturado, ¿no? Mientras que los extrovertidos, por el hecho de estar mentalmente activados un poquito por debajo de la media, lo que va a suceder es que van a tender a buscar esa estimulación para llegar a ese punto óptimo de, digamos, activación mental. Por así decirlo, digamos que tenemos siempre un punto intermedio en el que estamos bien, que no estamos ni muy aburridos ni muy apagados, ni tampoco estamos ansiosos ni sobreexcitados, sino que estamos en un punto intermedio y que en torno a ese punto los extrovertidos suelen caer hacia estar menos activados y los introvertidos hacia estar más activados. Entonces, ¿qué significa esto, vale? Vamos a bajarlo un poco más a tierra. Tú ten en cuenta que el hecho de socializar también es estimulación y que por tanto los extrovertidos van a tender a socializar más para poder activarse. Esto es muy importante porque los introvertidos también buscan socializar, también son capaces de hacer amigos, de tener esas habilidades sociales que, como te digo, no tiene nada que ver con el hecho de ser introvertido o extrovertido. Tú puedes desarrollar habilidades sociales, pero la cantidad de interacciones sociales que van a buscar va a ser diferente. Los introvertidos, por norma general, van a soler a preferir una mayor cantidad de ambientes tranquilos, de pasar más tiempo con ellos mismos y por tanto van a estar menos tiempo socializando, sin querer eso decir que sean antisociales o que no puedan hacerlo, porque no es así. Esta, como te digo, es la principal diferencia entre introvertidos y extrovertidos. Y de aquí se derivan una serie de conductas, otra serie de características que también diferencian a ambos tipos de personas que vamos a ver ahora. La siguiente lista de características se deriva de una de las teorías de personalidad más conocidas, que es el Big Five o los 5 grandes factores de personalidad, que dentro de la introversión, digamos que la divide en 6 subcaracterísticas que podemos decir que diferencia a introvertidos o extrovertidos, más allá de esta característica central que te acabo de mostrar. La primera subcaracterística o división que hace de la introversión se basa en un factor llamado amigabilidad, es decir, con qué velocidad, con qué capacidad tú te ves de hacer amigos con facilidad, ¿no? Tú eres una persona que conoces a un nuevo grupo de gente y de repente te muestras súper abierto, súper enérgico, ¿no? De mucha comunicación y por tanto sueles hacer amigos con facilidad. O sueles ser más reservado, digamos que te cuesta un poco más abrirte al conocer a nuevas personas. En función de este factor te vas a acercar más hacia la introversión o hacia la extroversión. Y es importante remarcar que este factor de amigabilidad es sobre todo al principio, cuando conocemos nuevas personas. Luego, los introvertidos, que pueden ser más reservados, luego pueden abrirse y socializar igual de bien que los extrovertidos, pero quizás requieren un poquito de más tiempo y de confianza con esas nuevas personas. El siguiente factor es el gregarismo, es decir, el estar cómodo en la compañía de otras personas y sobre todo de grandes multitudes, grandes grupos de gente. Como te podrás imaginar, si tienes mucho de este factor vas a tender hacia la extroversión, mientras que si tienes poco vas a tender hacia la introversión.
El siguiente es la asertividad. Y ojo, porque aquí la asertividad está definida de forma distinta como la solemos entender. Aquí, asertividad, según esta teoría, para definir la introversión, aquí la entendemos como esa predisposición para liderar y tomar el mando. Las personas asertivas, bajo esta definición, son personas más dominantes, que tienden más a tomar el mando cuando se da una situación difícil en la que se requiera a alguien como líder. Es importante remarcar que este factor no determina si tú vas a ser buen o mal líder, sino simplemente si ante una situación que requiera liderazgo tú vas a tender a pronunciarte, ¿vale? Si tienes alto este factor vas a tender más hacia la extroversión y si tienes bajo este factor vas a tender más hacia la introversión. El siguiente es el nivel de actividad, es decir, hasta qué punto tú te caracterizas por vivir una vida ocupada de muchas actividades, de muchas tareas, ¿no? Al final, como decíamos, ¿no? El tema de estimulación, que ahora la volveremos a mencionar, si tú eres una persona que tiende más hacia la extroversión, vas a tender también más a hacer más actividades, no a hacer muchas tareas, mientras que si tiendes más a vivir una vida más calmada, más tranquila, más enfocada en pasar tiempo contigo mismo, esto es un factor, o mejor dicho, es una clara señal de que tiendes más hacia la introversión. El quinto factor es el de búsqueda de estimulación, que ya lo hemos hablado un poco por encima antes, pero aquí tiene un matiz extra. Digamos que las personas que buscan mucha estimulación, como decíamos, tienden hacia la extroversión, mientras que las que buscan menos estimulación tienden hacia la introversión. Y aquí podemos definir muchos tipos de estímulos, como te decía, desde estímulo social, desde actividades, o incluso drogas, que también se pueden considerar, ¿no?, estímulos por digamos, el subidón que nos dan, ¿no? Y que las personas que tienden mucho hacia lo alto de la búsqueda de estimulación también suelen tender a ser más vulnerables con el hecho de la drogadicción. Sin querer esto decir que una cause la otra, que aquí hay mucha más complejidad detrás. Y el último factor que define esta teoría respecto a diferencias entre introversión y extroversión es el del entusiasmo. Si tú eres una persona que tiende a vivir sus emociones positivas con mucha fuerza, que tiendes a mostrarte alegre, que transmites ese entusiasmo a otras personas, ¿no? Digamos que este factor, si lo tienes alto, te tiende más hacia ser extrovertido. Mientras que eres una persona más calmada, más seria, y digamos que es más difícil hacer que se parta con un chiste, es una persona que va a tender más hacia la introversión. Y mucho ojo, porque ninguno de estos factores son absolutamente positivos o negativos, ¿vale? Quizás podamos pensar que algo como una persona entusiasta, una persona asertiva que tiende hacia el liderazgo, es una persona que wow, es algo súper positivo y que por tanto ser extrovertido es lo que deberíamos ser, pero ten en cuenta que esto depende mucho del contexto. Si tú, por ejemplo, eres una persona que, digamos, tiende a ser liderazgo, eres asertiva, pero te encuentras en un contexto, digamos, en una corporación súper jerárquica, eres un soldado del ejército, vas a estar en una situación en la que ese factor, ese rasgo de personalidad, no va a encajar con el contexto en el que te encuentras y por tanto vas a sentir malestar. Y además, esa falta de encaje va a hacer que no rindas bien en esa corporación jerarquizada, en el ejército, y que por tanto esa característica que en otro contexto podría ser positiva, en ese contexto es negativa y te perjudica. Lo mismo sucede, por ejemplo, imagínate con la amigabilidad o el propio entusiasmo. Si tú eres, por ejemplo, un abogado que tienes que estar serio, competir contra otro abogado en una situación de juicio, el hecho de mostrarte amigable, entusiasta, ¿no?, y digamos que rebajar esa competitividad puede ser algo negativo, que en ese contexto en específico no te aporte. Por tanto, como ya te digo, no es el hecho de que tener una característica te sea más positivo o más negativo, sino que cada una depende del contexto y la situación en la que nos encontremos. Los introvertidos, como te digo, tienen también mucho que aportar al mundo, tienen muchas fortalezas que en muchas ocasiones no somos conscientes ni valoramos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que suele valorar más la extroversión a la introversión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque este rasgo de personalidad cambia cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con el resto. Y saber que los introvertidos también tenemos ventajas y fortalezas que podemos utilizar con nosotros es algo súper importante. Es por ello que hace poco grabé un vídeo que precisamente iba sobre las ventajas de la introversión, que tendrás por aquí ahora en las tarjetas, donde hablamos sobre 3 de las principales fortalezas que tienen los introvertidos frente a los extrovertidos. Y también hablamos un poco por encima de la diferencia con la timidez. Así que, como ya te digo, puedes ir a las tarjetas a verlo y empezar a conocerte más y apreciar ese rasgo de personalidad que tienes, que puede ser tan bonito como es la introversión. Porque así, conociéndonos un poquito más a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, podremos construir un lugar mejor.